Bienvenidos a la jornada de webinars Eventos extremos en el mar peruano hacia un sistema de información oceánica, el cual se realiza en el marco del proyecto Caracterización y Pronóstico de Eventos extremos en el mar peruano usando un sistema operacional de información oceánica, el cual es financiado por Prociencia. A continuación tenemos las palabras de bienvenida e introducción a los temas que se abordarán el día de hoy y la presentación correspondiente de los expositores a cargo del doctor Jorge Tam. Buenas tardes a todos. El tema del webinar del día de hoy es modelado de eventos extremos y afloramiento costero, que son actividades realizadas en el marco del proyecto Caracterización y Pronóstico de Eventos Extremos en el mar peruano usando un sistema operacional de información oceánica, que es financiado por el Banco Mundial a través de Prociencia, Exfondesit, y viene siendo ejecutado por el IMARPE en cooperación con el IRD de Francia. El uso de estos modelos permite evaluar el impacto de los eventos extremos asociados al cambio climático, que serán cada vez más frecuentes en el futuro. Hoy tenemos dos destacados expositores. El doctor Rodrigo Mogollón nos presentará la estructura tridimensional de las olas de calor marinas, ocurridas en la región costera del sistema de la corriente de Humboldt, en las décadas más recientes. Para esto, llevó a cabo una simulación hidrodinámica de alta resolución que muestra la habilidad que tiene en reproducir lo observado en superficie. También se mostrará la variabilidad espacial y temporal de las características de estos eventos en los primeros metros de la columna de agua. Posteriormente, el magíster David Correa nos expondrá los resultados de una simulación numérica de la influencia del forzamiento atmosférico sobre las condiciones marinas frente a Chicama, la cual es contrastada con información de campo que evidencia la activación y desactivación del proceso de afloramiento en los primeros metros de profundidad. Entonces, a continuación empezaremos con la primera conferencia a cargo de Rodrigo Mogollón, quien es físico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría y doctorado en oceanografía física, química y geológica en la Universidad Federal de Río Grande, en Brasil. Es experto en modelado numérico, acoplado físico-biogeoquímico, con diversas publicaciones sobre impacto del Niño en la biogeoquímica y el sistema de carbonato. También ha investigado el efecto del cambio climático en las tasas de producción primaria en el sistema de la corriente de Humboldt. Y actualmente es investigador asociado del proyecto de eventos extremos. Los dejo con el doctor Rodrigo Mogollón. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, el trabajo que hoy les presento se titula Caracterización multidimensional y pronóstico de las olas de calor marinas, un estudio de modelado. Ese trabajo se encuentra en el marco del proyecto Caracterización y pronóstico de eventos extremos en el mar peruano, usando un sistema operacional de información oceánica. Bueno, considero importante comenzar por lo menos describiendo brevemente, ¿no?, qué es una ola de calor marina, o por sus siglas en inglés, ¿no?, Marine Heat Wave. Bueno, una ola de calor marina, pues es un evento climático extremo de temperaturas anómalamente cálidas que, bueno, es definida por encima de un umbral de percentil 90, ¿no? Y al menos debería durar 5 días, entre otros criterios, como ya fue definido por el trabajo de Hobday del 2016, ¿no? Y bueno, a modo de ejemplo, aquí les muestro snapshots de anomalías de la temperatura, de las olas de calor tomadas el 25 de marzo. Simplemente fue un día aleatorio, entre 6 años, ¿no? Desde el 2014 al 2019. En la parte superior tenemos las observaciones y en la parte inferior lo obtenido por el modelo, ¿no? Entonces, se aprecian las olas de calor, ¿no? O sea, están denotadas como estas manchas, estos parches rojos, ¿no?, cuya colorimetría corresponde a la intensidad de la ola de calor, ¿no?, medida en grados centígrados, que no es nada más que su huella térmica. Bueno, el objetivo principal de nuestra investigación es caracterizar cuál es el estado promedio de las olas de calor en la región más productiva del sistema norte de la corriente del Humboldt, ¿no?, durante las 2 décadas más recientes, ¿no? Y es a partir, pues, de este objetivo principal que surgen varios interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál es la estructura tridimensional de las características de las olas de calor, ¿no?
cómo es la variabilidad interanual y estacional de estas. Describir cuáles son los factores atmosféricos y oceanográficos que finalmente juegan un rol en la génesis de estos eventos, y finalmente qué podemos hacer para poder pronosticarlas, ¿no? Bueno, el modelo hidrodinámico utilizado es el CROCO, más conocido por su predecesor, el ROMS. La resolución horizontal de nuestro experimento numérico es de 10 kilómetros. Acá presento unas tablas donde doy información extra acerca de la configuración de nuestro experimento, ¿no? También es importante resaltar que el periodo de simulación va desde el 1993 al 2019. Sin embargo, se descartaron los primeros años y nos enfocamos en los últimos 20, ¿no? A partir del 2000 al 2019. Es decir, en las 2 décadas más recientes, ¿no? Lo primero que uno hace luego de elaborar un experimento usando modelaje es la validación, ¿no? Entonces, aquí yo les presento un mapa en la parte derecha donde muestro el dominio de simulación, el dominio de análisis que va entre los 3 y 18 grados sur, y nos enfocamos en la parte costera, ¿no? En esa franja de los 250 kilómetros. De ahí fueron extraídas estas series de tiempo que muestran las anomalías diarias de la temperatura en la primera fila. La segunda fila muestra las anomalías, pero mensuales, de la profundidad de la termoclina. En la tercera fila, la variabilidad diaria bueno, una serie de tiempo de las anomalías de la elevación de la superficie del mar, ¿no? En todas, la línea continua negra nos muestra lo obtenido por el modelo, y como una sombra gris por detrás se encuentran las observaciones, ¿no? Que consideran el desvío estándar para cada una, ¿no? Entonces vemos que sí, que nuestro modelo captura realísticamente estos estresores físicos, al menos en superficie, ¿no? También se realizó una validación subsuperficial, pero en este caso no se muestra. Sin embargo, en el artículo está más detallado. Bueno, y ahora que tenemos una mayor confianza en que nuestro modelo funciona bien, ahora pasamos a detectar todas las olas de calor y organizarlas y calcular un promedio de las principales características, ¿no? Las cuales son estas. La primera columna mostramos la densidad, que la definimos como el número total de eventos por píxel que ocurrieron en estos 20 años. La intensidad, como inicialmente mencionaba, es la anomalía térmica, bueno, medida en grados centígrados. La tercera columna es la duración, como su nombre lo dice, eh, indica pues el valor promedio, cuánto duró una ola de calor en promedio, ¿no? Y la frecuencia, en la cuarta columna, que tiene que ver con la ocurrencia de estos eventos por año. La parte superior muestra las observaciones calculadas, bueno, usando el producto GHR-SST, y la parte inferior lo obtenido por el modelo, ¿no? Vemos que reproduce realísticamente las características de las olas de calor promedio en superficie. Sin embargo, como sabemos que la mayoría de las observaciones, ¿no?, que se encuentran en alta resolución, tanto espacial como temporal, las tenemos correctamente, bueno, están disponibles en la capa superficial, ya que estas provienen generalmente de sensoramiento remoto, ¿no? Sin embargo, es justamente el uso de modelaje que nos permite poder entonces tener una visión más completa de lo que ocurre superficialmente hablando, ¿no? Entonces, gracias a nuestro experimento podemos entonces mostrar la estructura tridimensional de estas mismas características, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos la densidad, la intensidad, la duración y la frecuencia, ¿no? Bueno, a grosso modo lo que se puede obtener aquí es que, bueno, la mayoría de los eventos son someros. Existe una alta huella térmica superficialmente. Sin embargo, a niveles subsuperficiales, como podemos ver por aquí, que luego vamos a comentar más en detalle, existe una máxima subsuperficial, ¿no? La duración
bueno, tenemos todo un abanico de duraciones, ¿no? Escalas diarias, semanales, mensuales e intraestacionales también, ¿no? Y la frecuencia, ¿no? Que tenemos altos valores en superficie, lo cual significa que, bueno, hay una alta ocurrencia de estos eventos superficiales, ¿no? Si notamos el patrón que hemos obtenido por la duración y la frecuencia, vemos que son opuestos, ¿no? Uno es como si fuera el negativo del otro, ¿no? Y esto nos da la idea que si, por ejemplo, nos enfocamos en esta área, que es la parte norte, a niveles intermedios, ¿no? Vemos que las olas de calor duran más de 2 meses, ¿no? Sin embargo, son infrecuentes. Son infrecuentes y la intensidad térmica asociada a esas olas de calor es alta. Y esta es una típica señal de el niño, ¿no? Y es que el niño no deja de ser una ola en calor, solo que con estas particularidades, ¿no? Bueno, olvidé mencionar que, si bien es cierto, estas imágenes tridimensionales son muy atractivas a la vista, sin embargo, se pierde información crucial acerca de la variabilidad espacial dentro, ¿no? Por eso es que ahora presentamos secciones verticales promedio a lo largo de la costa, a través de ella y como un perfil medio, ¿no? Nuevamente tenemos la intensidad de las olas de calor, la duración y la frecuencia, ¿no? Tenemos un gradiente de la intensidad hacia el ecuador, hacia la costa, en niveles superficiales, en relación a la duración. También tenemos un gradiente hacia el ecuador, sin embargo ahora está en dirección oceánica y esto está ocurriendo a niveles intermedios, ¿no? Y la frecuencia, bueno, altos valores en superficie, ¿no? No estoy seguro si logran apreciarlo, sin embargo, aquí se superpuso en esta figura, lo voy a diseñar para que lo tengan más en cuenta, la profundidad promedio, ¿no? de la termoclina, tanto para la sección longshore, la crossshore y, bueno, el perfil medio, ¿no? Entonces, se nota que esta máxima subsuperficial, ¿no? se encontraría aproximadamente alrededor de la profundidad de la termoclina. Existen otras características que son muy útiles para poder tener una mejor comprensión del panorama completo de las características de las olas de calor, las cuales son las siguientes: la intensidad acumulada, la exposición y la densidad, como ya lo habíamos definido inicialmente, ¿no? Entre todas estas, personalmente considero que la intensidad acumulada es una de las más importantes, ¿no? Y esto es porque de cierta forma lleva la contribución combinada entre la intensidad, la duración y la frecuencia, pues matemáticamente se define como la integral de la intensidad a lo largo de la duración, ¿no? de la vida de cada ola de calor, y finalmente mientras más o menos eventos hayan, más o menos se contribuye al valor final, ¿no? Entonces, es como que si esta variable derivada llamada intensidad acumulada nos indica cuáles son esas regiones del océano donde han sido más afectadas térmicamente hablando, ¿no? Nuevamente tenemos un gradiente hacia el ecuador, que parece que esta máxima bueno, que pareciera que podemos usar la profundidad de la termoclina como un proxy de donde tendríamos esta máxima subsuperficial, ¿no? Y quiero llamar la atención de ustedes también en esta parte final, ¿no? En la densidad, que recordemos que es el número total de eventos que hubieron en estos 20 años. Y bueno, pareciera que las olas de calor se están agrupando en ciertas franjas latitudinales, ¿no? Por ejemplo, entre Matarani y Paracas, alrededor de Callao, entre Huachichimbote, alrededor de Chicama y toda la región al norte de Pimentel, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que en otras latitudes no hayan habido otras olas de calor, ¿no? Y bueno, y aquí los perfiles medios asociados a cada una de las métricas, ¿no? Si colocamos esos perfiles medios lado a lado, recuerden que estos tres primeros corresponden a las métricas directas, que son la intensidad, la duración y la frecuencia, y estas últimas a estas métricas derivadas, ¿no? Cualitativamente podemos identificar algunas capas donde las olas de calor tienen características contrastantes, ¿no?
Por ejemplo, una capa superficial, que va hasta los 75 metros, donde tenemos una máxima en la intensidad y una máxima también en la intensidad acumulada, ¿no? Más o menos entre los 30 y 40 metros de profundidad, ¿no? En esta capa, la duración y la exposición aumentan con la profundidad, mientras que la frecuencia y la densidad disminuyen con la profundidad. Por debajo de esa capa tenemos una capa que llamamos de intermedia, que va desde los 75 hasta los 125 metros. Tenemos una fuerte disminución de la intensidad promedio, de la intensidad acumulada, ¿no? Como si fueran unas clinas, ¿cierto? Y en esta capa intermedia, todas las otras métricas parecen permanecer constantes con la vertical, ¿no? Por debajo, tenemos finalmente una capa relativamente profunda, desde los 125 a los 250 metros, donde ocurre exactamente lo opuesto a lo que hemos encontrado en la superficie, ¿no? Aquí ahora la duración y la exposición disminuyen con la profundidad, mientras que la frecuencia y la densidad aumentan. Y bueno, y nuevamente obtenemos aquello que habíamos visto rápidamente en esas imágenes tridimensionales, esa oposición entre lo que es duración y frecuencia, lo cual se puede traducir como que, bueno, las olas de calor en el Perú, que duran mucho, son infrecuentes, ¿no? O también se puede traducir como que las olas de calor más comunes son aquellas que tienen una corta duración. Bueno, ahora dejamos de lado todo lo que es la variabilidad espacial y nos enfocamos en la variabilidad temporal, ¿no? Bueno, brevemente en esta figura muestro diagramas profundidad-tiempo. El primer panel es para la primera década y los paneles inferiores para la segunda década, ¿no? Esta barra de color arcoíris, ¿no? Que va entre azul y rojo, muestra la intensidad, y la otra barra de colores pasteles muestra la categoría, como se puede apreciar aquí, ¿no? Ese subrayado rojo entre los paneles muestra cuándo hay temporada niño. Y superpuesto a la variabilidad de la termoclinidad también. Bueno, si bien es cierto, estas figuras provienen de un promedio de lo que se obtuvo en el norte, en el centro y en el sur, pero al menos nos ayuda ya para dar algunas conclusiones, ¿no? que podemos extraer, ¿no? Por ejemplo, vemos que el niño favorece la generación y la evolución de olas de calor de distinta duración e intensidad. Esto no significa que una ola de calor que nazca durante temporada niño necesariamente es aquella que dura meses, ¿no? Y que tiene una huella térmica alta, ¿no? Como vemos, hay una gran variedad de olas de diferentes características. También vemos que existen algunas olas de calor que aparecieron en temporadas no niño, por ejemplo aquí durante el 2001, 2004, 2006, que son mucho más rasas y mucho más cortas, ¿verdad? Y esto es, bueno, consistente con la hipótesis que probablemente este tipo de olas de calor de tipo locales, ¿no? Son debidos a perturbaciones atmosféricas, ¿no? También podemos notar que la extensión vertical es muy variada. Y esto, pues, porque cada ola de calor es única, ¿no? Cada ola de calor tiene características diferentes. Y solo a modo de ejemplo, por ejemplo, comparando la ola de calor del 2003, que claramente sabemos que ocurrió un niño fuerte, con otra ola de calor que sucedió, por ejemplo, esta a mediados del 2006, que es muy rasa y corta, ¿no? Comparado con esta otra del 2003, que ocupó prácticamente toda nuestra columna de agua a los 250 metros, ¿no? Respecto a la estacionalidad, bueno, esta figura nos muestra nuevamente, tenemos la intensidad, la duración y la frecuencia, solo que cada serie de tiempo ahora corresponde a cada capa, ¿no? Respecto a lo que habíamos obtenido previamente, ¿no? Que habíamos identificado 3 capas con características contrastantes. Y hemos adicionado una capa superficial per se, ¿no? Una que va entre 0 y 10 metros, que es esta línea negra, ¿no? Bueno, lo que podemos ver es que la intensidad
parece seguir este ciclo estacional, ¿no? De calentamiento y enfriamiento a lo largo del año, ¿no? O sea, es como que si la intensidad estuviera más ligada a la variabilidad estacional. Respecto a la duración, como vemos en el segundo panel, esta tiende a ser más larga en otoño y finales de primavera, ¿no? Y pareciera que la duración está también un poco más controlado por la variabilidad interanual, ¿no? La frecuencia, si bien es cierto, no hay una estacionalidad propiamente dicho, pero pareciera que la ocurrencia de las olas de calor tiende a disminuir con el año, ¿no? Entonces, como ya mencioné previamente, si bien es cierto, estas imágenes provienen de promedios de las olas de calor que fueron encontradas tanto en el norte, centro y sur. Sin embargo, es bastante útil. Por ejemplo, si decidiéramos hacer una salida de campo para poder tomar, tomar data y capturar la mayor cantidad de olas de calor, pues yo sugeriría que esto sea en marzo, ¿no? Porque desde esta forma tendríamos a nivel superficial, en los primeros 10 metros, una gran ocurrencia de olas de calor que tienen una duración relativamente corta, ¿no? Una semana o dos, pero sin embargo tienen una huella térmica bastante alta. Bueno, ¿y cómo respondemos a la pregunta de cuáles son los factores atmosféricos y oceanográficos que juegan un rol en la generación de las olas de calor? La respuesta a esta pregunta es bastante compleja. Bastante compleja desde que cada ola de calor es única. Entonces va a depender mucho del local y de las características en sí, ¿no? Mucho del ambiente, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos hacer es un estudio de composición para dar una, una respuesta genérica acerca de, de la génesis de las olas de calor, al menos en la región más productiva del Humboldt, ¿no? Para eso, primero lo que hicimos fue separar nuestro dominio de análisis en 3 subdominios, una región norte, centro y sur. Aquí tenemos una barra, un diagrama de barras para la región norte, para la región central y para la región sur, respectivamente. Y lo que hemos hecho fue detectar, organizar y colocar de forma cronológica cada evento, ¿no? Cada ola de calor, ¿no? Y la barra de colores muestra la intensidad, ¿no? Entonces, esto se lee de la siguiente forma. Por ejemplo, en la región norte, el primer evento, el evento número 1, nació el 17 de marzo del 2001 y terminó el 31 de marzo, durando aproximadamente medio mes, ¿no? Y teniendo una intensidad aproximada de 2.5 grados centígrados, ¿no? De esta forma tenemos 30 eventos representativos de la región norte, 31 de la región central y 26 en la parte sur, ¿no? Entonces, como conocemos las fechas iniciales de todos estos eventos, lo que hacemos es un composite. Hacemos una composición de los drivers físicos una semana antes del inicio de cada evento y hasta 2 semanas posteriores, ¿no? Con esto tenemos el siguiente resultado, ¿no? Aquí muestro las anomalías del estrés del viento, de la capa de mezcla, de los flujos de calor, bueno, y también de las componentes del balance de calor, ¿no? Bueno, aquí hay mucha información, ¿no? Sin embargo, voy a intentar ser lo más breve posible. Quiero llamar la atención a los flujos de calor, ¿no? A la tercera columna. Aquí hemos desglosado en todas sus componentes, tanto las radiativas como las turbulentas, ¿no? El eje X muestra los días, ¿no? El hecho de que acá sea -7 significa que es una semana antes del día 1, que es el inicio de esta ola de calor típica, ¿no? Proveniente de la composición. Entonces, vemos que durante esta transición de días previos y días posteriores al inicio de una ola de calor típica, tenemos anomalías positivas de dos componentes, de la short wave y de la componente latent. Esto significa que tenemos más calor proveniente de la radiación solar incidente y que menos calor es liberado por el océano, ¿no? Entonces, si
vemos lo que ocurre con el viento, que tiene una dirección favorable a la surgencia, tenemos anomalías negativas, lo cual se interpreta como que ahora el viento es más débil que en condiciones climatológicas. Estimamos una disminución del transporte de Ekman de 0.25 metros cuadrados por segundo, ¿no? Claramente sabemos que la capa de mezcla responde al forzamiento viento, ¿no? Entonces también tenemos que la capa de mezcla en estos días previos y después del inicio de esta ola de calor típica se vuelve más rasa. Y considerando que ahora tenemos mayor radiación incidente y que el mecanismo más eficiente que el océano tiene, que es a través de la evaporación, ¿cierto?, de enfriarse, está fuertemente reducido, eso deja las condiciones perfectas para el desarrollo, bueno, para la génesis y el posterior desarrollo de una ola de un calor. Entonces, este calor extra, ¿verdad?, que está siendo acumulado incluso en una capa de mezcla más rasa, a medida que la vida de esa ola de calor evoluciona, tal vez una semana después, el viento ahora sopla más fuerte, llevando a una capa de mezcla más profunda, lo cual ayuda a la disipación de ese calor que inicialmente está estocado en la superficie, ¿no? Eso llamamos de downgrading heat flux, lo cual explica entonces por qué la ola de calor no solamente dura días, sino es un proceso de semanas a veces, ¿no? Incluso que comienza por consecuencias previas, ¿no? Bueno, y para finalizar la presentación, voy a conversarles brevemente acerca de lo que es el sistema Croco-Piskas. Bueno, Piskas es el modelo bioquímico que también se pretende acoplar a nuestro modelo hidrodinámico. Las tablas que ven aquí básicamente son scripts que fueron elaborados bajo la consultoría de Richard Soto, que se encargan de gerenciar todo, la descarga de la data, la organización de la misma e incluso lanzar estas simulaciones de forma automatizada, ¿no? Básicamente lo que se va a hacer es visando lo que se tiene disponible en información de tipo forecast para nosotros mismos alimentar nuestro modelo y tener una predicción con una ventana futura de al menos una semana, ¿no? Actualmente esto se encuentra en etapa de prueba y debería entrar en funcionamiento tal vez a partir de julio. Conclusiones. Bueno, hemos podido caracterizar cuál es el comportamiento promedio de las olas de calor. Hemos visto 3 capas donde las características son contrastantes. El mayor estrés térmico no necesariamente sucede en superficie, pero sí en niveles subsuperficiales, como alrededor de la profundidad de la termoclina, más o menos en 40 metros, y que el niño es un preacondicionador, ¿no? El niño favorece la aparición y también el desarrollo de olas de calor de diferentes duraciones e intensidades. Respecto a los procesos físicos que son responsables por la generación de estas olas, identificamos un debilitamiento de los vientos. En conjunto, hay una fuerte relajación de la pérdida de calor, principalmente por la componente latent. También tenemos una ligera reducción del afloramiento costero y no lo he mostrado, pero también hemos demostrado que la parte advectiva, es decir, la circulación, también tiene un efecto de calentamiento. Y para tener el pronóstico de estas olas de calor, la receta es bastante simple, ¿no? Tomamos data de tipo forecast del Mercator para alimentar nuestro modelo lateralmente hablando, y en superficie data también de tipo forecast del producto de GFS y de la versión más actual de ERA, que es la versión ERA 5, ¿no? Para lanzar simulaciones cada semana y que también las sea actualizado al menos semanalmente, ¿no? Y eventualmente no solamente tener solamente en los campos físicos, sino también en los campos biogeoquímicos. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, iniciaremos la segunda conferencia, a cargo de David Correa, quien es físico egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con maestría en gestión de sistemas, computación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, investigador de la Dirección de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático, destacado en el Laboratorio Costero de IMARPE en Santa Rosa, en Lambayeque. Tiene experiencia en análisis de información meteorológica satelital in situ y participa en proyectos de investigación relacionados al afloramiento costero, eventos del Niño, monitoreo y pronóstico del viento en la costa peruana, así como monitoreo con vehículos autónomos submarinos o gliders. Los dejo con el magíster David Correa. Sí, buenas tardes con todos. Gracias, doctor Tan, por el pase. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, estoy proyectando ahí el tema que voy a tratar en sí. Bueno, los resultados que voy a mostrar están orientados a contribuir a una mejor detección y seguimiento, o al mejor seguimiento, digamos, de las condiciones de afloramiento costero peruano, ¿no? En este sentido, yo me he especializado recientemente en lo que es el seguimiento de los eventos de intensificación y debilitamiento de viento. A manera de introducción, tenemos de que, o considero mostrar, ¿no?, algunas imágenes del libro de los 50 años del mar, ¿no?, editado por el Instituto del Mar del Perú, en la cual se muestran, ¿no?, en esta imagen se muestran los principales procesos asociados a la dinámica, disculpen, asociados a la dinámica de viento en toda la cuenca del Océano Pacífico, ¿no?, por lo menos en la cuenca sur, ¿no? Entonces se observa que los dos grandes procesos asociados a los vientos que fluyen frente a la costa del Perú son el anticiclón del Pacífico Sur y la zona de convergencia intertropical, ¿no? Estos dos elementos, digamos, por decirlo así, ¿no?, regulan las condiciones de viento a lo largo de la costa peruana, y estos vientos que fluyen frente a la costa de Perú generan el proceso de afloramiento, ¿no?, que consiste, bueno, en el ascenso de aguas y la mayor disponibilidad de nutrientes frente a la costa de Perú para los peces, ¿no? A lo largo de los años ya se ha identificado y se hace el seguimiento, ¿no?, a las condiciones de afloramiento en zonas específicas, ¿no?, a lo largo de la costa peruana, como la zona norte frente a Paita, Achicama, ¿no?, Chimbote, Callao, y en la zona sur entre Pisco y San Juan, ¿no? Está por demás decir de que estas condiciones de afloramiento tienen un impacto sobre toda la cadena trófica, ¿no?, desde fitoplancton, zooplancton, ¿no?, y los diferentes recursos hidrobiológicos, ¿no?, bentopelágicos, ¿no? Entonces, mi exposición estará centrada principalmente en mostrar la caracterización de eventos de intensificación y debilitamiento de viento y su posible influencia sobre el afloramiento costero peruano, ¿no? Estos análisis, estos avances forman parte de un trabajo de investigación, ¿no?, que lleva como hipótesis los eventos de intensificación y debilitamiento del viento marino contribuyen a la activación y relajamiento del afloramiento costero peruano, ¿no? Estos resultados también forman parte de los diferentes proyectos que viene desarrollando el IMARPE, como el Sistema de Información Oceánica para el Seguimiento de Cambio Climático, ¿no?, del Sistema de Alerta Temprana, Predicción y Observación, ¿no?, y el Sistema de Alerta Temprana de PRODUCE. A manera de introducción, nuevamente, disculpen acá, consideré necesario mostrar una imagen de las condiciones de la magnitud del viento, ¿no?, registrada durante el evento El Niño Costero 2017, donde podemos ver, por ejemplo, se puede ver en esta imagen satelital, ¿no?, que el día 27 de febrero del 2017, frente a la costa de Perú, se registraron vientos de intensidad menor a 1 metro por segundo, ¿no? Está por demás decir que estas condiciones de viento, bueno, originaron un calentamiento abrupto frente a las costas de Perú de magnitud, digamos, importante, ¿no?, que produjeron bastantes lluvias y todo, ¿no? Bueno, esto, digamos, a manera de un recuerdo, ¿no?, de un recuerdo para poder contextualizar, ¿no? También consideré necesario mostrar acá unos perfiles de las condiciones oceanográficas que
que se monitorean, por ejemplo, en la línea de Chicama, ¿no? La línea de Chicama es una línea, una sección vertical, ¿no? Que va desde los 0 hasta los 500 metros, ¿no? Y desde la costa hasta las 100 millas náuticas, en esta dirección, ¿no? Frente a Chicama. Entonces, mes a mes se van monitoreando las condiciones, o mensualmente se monitorean las condiciones térmicas, las condiciones de salinidad, temperatura y oxígeno y otros parámetros en esa sección vertical, ¿no? Entonces, en estas imágenes se puede ver, ¿no? Principalmente en la sección de temperatura. En la imagen de temperatura se puede ver que, por ejemplo, en el monitoreo del 25 y 26 de mayo del 2016, ¿no? Las isotermas se encontraron en una configuración ascendente, ¿no? Esta configuración es típica de un proceso de afloramiento, ¿no? Mientras que en el monitoreo que se realizó un mes después, entre el 24 y 25 de junio de 2016, ya la configuración de isotermas ascendentes, ¿no? No tenía la misma configuración, ¿no? Tenía una configuración que evidencia más que todo el ingreso o el acercamiento, ¿no? De aguas oceánicas, ¿no? De aguas subtropicales principalmente hacia la costa de Perú. Mientras que 10 días después o 15 días después, el 8 de julio del 2016, en una tercera evaluación de estas evaluaciones continuas que se hacen, ¿no? Se encontró nuevamente condiciones o se encontraron que las isotermas frente a la sección de Chicama no tenían una configuración ascendente. Esto evidencia entonces de que en este periodo de mayo, junio y julio, ¿no? La configuración del proceso de afloramiento, digamos, había transcurrido de una condición activa a relajada y nuevamente a su activación, ¿no? Este mismo proceso, digamos, de isoxígenas también ascendentes se ve también en la información registrada en oxígeno, ¿no? Principalmente esta configuración se puede notar dentro de los 100 primeros metros de la capa de la sección vertical, ¿no? Podemos verlo, ¿no? Es esa manera también de contextualizar, ¿no? Entonces, esta información es recolectada con las embarcaciones de IMARPE, como por ejemplo el Olaya, ¿no? Esta es una imagen, ¿no? También considero necesario mostrar acá las primeras publicaciones que realizamos ya sobre el seguimiento de los vientos a lo largo de la costa de Perú. En el 2020 tuvimos una publicación que llevaba por título Clasificación Pentadal del Viento frente a la costa de Perú, ¿no? Y acá nosotros entonces encontramos o analizamos en detalle, ¿no? cómo es la variabilidad del viento frente a la costa de Perú, específicamente en 5 localizaciones, ¿no? Y se puede ver acá que a nivel de variación, o sea, qué tan cambiante es el viento en estas 5 localizaciones, se observa que durante los meses de enero a abril, los vientos en todas las localizaciones evaluadas, digamos, tienen una variabilidad bastante menor, ¿no? En comparación a los meses de mayo a noviembre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de mayo a noviembre, ya entre los meses de otoño y invierno y primavera, inicio de primavera, se ve que la variabilidad del viento incrementa, pero no en la misma magnitud en todas las estaciones, ¿no? Se observa que las localizaciones, por ejemplo, de Chicama y Paita son las zonas que tendrían un viento más estable, ¿no? ¿Por qué lo decimos esto? Porque la variabilidad es bastante baja, ¿no? Mientras que las zonas, entre las zonas de Callao e Hilo, tienen una variabilidad un poco mayor, ¿no? Entonces, digamos que esas zonas tienen vientos más cambiantes, ¿no? En comparación a San Juan de Marcona, que lo tenemos por acá, ¿no? Es la zona que presenta mayor variabilidad, ¿no? Y esto se debe específicamente a que esta zona tiene una influencia directa del anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Entonces, en esta publicación también nosotros definimos ya o planteamos lo que sería una propuesta, ¿no? De valores, de umbrales de intensificación, de debilitamiento e intensificación de viento para estas 5 localizaciones, ¿no? Pero, claro, en esa publicación mostramos, evaluamos las cinco localizaciones, pero en sí nosotros hemos determinado ya estos umbrales para toda la costa de Perú, ¿no? Cada 25 kilómetros desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Entonces, acá podemos ver que a lo largo del año, estas intensificaciones de viento, tanto los umbrales de debilitamiento e intensificación, varían desde valores, por ejemplo, de 2 metros por segundo, ¿no? En los meses de verano, principalmente para las zonas de
Paita, Chicama, Callao e Hilo, ¿no? Hasta intensidades que van sobre los 6 metros por segundo, ¿no? Para el caso de San Juan de Marcona, ¿no? Los detalles de la metodología y los resultados más específicos lo pueden encontrar en la publicación, ¿no? Que se muestra acá en el link, ¿no? Que fue desarrollado en el 2020, pero sí les menciono de que se basaba principalmente en una metodología basada en cuartiles, ¿no? Entonces, estos umbrales son los que nos van a servir para hacer el seguimiento de la intensificación y el debilitamiento de los vientos, ¿no? Ahora, ya yendo al tema ya que nos ocupa el día de hoy o que estamos presentando, tenemos que el análisis de los eventos de viento lo realicé principalmente en dos contextos, ¿no? Una en la cual analizábamos la diferencia del viento entre la zona oceánica y la zona costera. Y un segundo análisis en el cual hacíamos el seguimiento de los vientos en las zonas costeras principalmente, ¿no? Este análisis se basa principalmente en información de viento satelital de los escaterómetros QuizCat y ASCAT, ¿no? La información de QuizCat está disponible desde octubre del 99 hasta noviembre del 2009, ¿no? Mientras que la de ASCAT está disponible desde abril del 2007 hacia la actualidad. Pues a partir de esta información, ¿no? A partir de esa información internacional disponible, ¿no? De libre disponibilidad, entonces nosotros hemos analizado principalmente la información entre los 0 y 21 grados de latitud sur, ¿no? Que corresponde a la costa del Perú, entre las longitudes de 85 a 70 grados oeste, ¿no? Eso quiere decir un cuadro más cercano a Perú, ¿no? La información está a una resolución de 25 kilómetros y es una información diaria, ¿no? Existen otros productos que tienen mayor resolución temporal y espacial, pero es una información que no está grillada, ¿no? Entonces nosotros principalmente utilizamos esta por lo que ya estaba grillada y podíamos tener digamos, una cobertura espacial de todo el Perú en forma continua, ¿no? Bueno, y ahora yendo, digamos, a los resultados, entonces acá estoy mostrando la diferencia de la intensidad del viento, de la magnitud del viento entre la zona oceánica y la zona costera. En color negro muestro la intensidad del viento del promedio mensual, ¿no? Por ejemplo, frente a Paita, en la primera imagen superior, ¿no? Y en color verde se muestra la intensidad del viento en la zona más cercana a la costa, que aproximadamente serían 12 millas, ¿no? 12 millas frente a la costa. Y justamente esas dos localizaciones corresponden al inicio y al fin de las secciones de evaluación que se realizan mensualmente frente a Paita, ¿no? Frente a Chicama y frente a Callao, ¿no? Entonces, desde ya podemos ver desde estas series de tiempo, ¿no? Podemos ver de que las tres localizaciones presentan variación de intensidad muy particular, ¿no? Cada una, ¿no? Por ejemplo, Paita, que es la superior, la imagen superior, ¿no? Vemos que la intensidad del viento costero, que está en coloración verde, tiene magnitudes bastante cercanas a la intensidad del viento oceánico, ¿no? Mientras que, por ejemplo, entre Chicama y Callao se observa de que el viento oceánico, el viento que se registra a 100 millas náuticas, tiene mayor intensidad que el viento costero, ¿no? Lo cual es algo coherente, ¿no? con lo que sucede en sí, ¿no? Pero en el caso de Paita es particular porque en la zona norte también tenemos un jet de vientos, ¿no? Que está activo en toda esa zona, ¿no? Principalmente Talara, ¿no? Pero ya, yendo entonces ahora a Callao, en Callao tenemos también, mostramos acá la variación de la intensidad de viento entre la zona oceánica y costera, ¿no? Entonces ahora si nosotros esta diferencia de magnitud de vientos registrada entre el 2000 y 2001, ¿no? La graficamos en diagramas, en cajas, en diagramas de cajas, podemos observar que, por ejemplo, en el caso de Paita, vemos de que la magnitud del viento a lo largo de los meses, ¿no? Esa diferencia de intensidad de viento, digamos, tiene una distribución que va desde valores negativos, o sea, la diferencia puede ser negativa, y eso que indica que el viento costero en algunos momentos o llega a tener similar comportamiento que el viento oceánico, ¿no?
Mientras que para el caso de Chicama y Callao vemos de que las cajas, el diagrama de cajas nos muestra de que hay una mayor distribución, una mayor concentración, ¿no?, de diferencias de intensidad de viento en el rango positivo, ¿no? Y eso se ve a lo largo de todos los meses, ¿no? Esto confirma, bueno, ¿no?, que el viento oceánico es mucho más fuerte que el viento costero, ¿no? Pero existe un porcentaje menor de intensificaciones de viento, principalmente en la zona costera respecto a la zona oceánica, ¿no? Entonces, hemos considerado enfocarnos en este caso, para esta presentación, ¿no?, en las intensidades de viento en las cuales el viento costero es mayor al viento oceánico, ¿no? Entonces, lo hemos analizado con mayor detalle, ¿no? Entonces, es así que en este cuadro, entonces estoy mostrando la cantidad de días por mes, ¿no?, durante los 22 años, ¿no?, de ocurrencia de vientos, de intensificación de viento en la zona oceánica respecto a la zona de la zona costera respecto a la zona oceánica, ¿no? Entonces, así podemos ver que en el caso de Paita, tenemos mayor cantidad de días de intensificación de viento costero respecto al viento, ¿no?, al viento oceánico, ¿no? Y esto ocurre principalmente en los meses de octubre. Entonces, en ese mes aparentemente habría mayor intensificación del viento costero respecto al viento oceánico, ¿no? Y la diferencia promedio entre el viento oceánico y costero, en este caso de los momentos en los cuales el viento costero es más intenso que el viento oceánico, está alrededor de 1 metro por segundo, ¿no? En este caso de menos 1 metro por segundo. Tenemos menos 0,9, por ejemplo, en enero, 1 metro por segundo, 0,8, ¿no? Entonces, las magnitudes son cercanas a 1 metro por segundo, ¿no? Y podemos ver acá, en esta columna podemos ver las intensidades, ¿no?, que varían a lo largo la intensidad promedio varía a lo largo de los meses del año, ¿no? Esto se corresponde también con la variabilidad, ¿no?, que tiene cada localización, ¿no? Los vientos no son constantes durante todos los meses del año, ¿no? Y bueno, decía que en el caso de Chicama, por ejemplo, Chicama y Callao, la cantidad de días donde los vientos costeros son más fuertes que los oceánicos es bastante menor, ¿no?, en comparación a Paita, ¿no? Están alrededor, por ejemplo, en los meses de enero, durante esos últimos 22 años ocurrieron nada más en 37 ocasiones, ¿no? Mientras que la mayor cantidad de intensificación de viento en la zona costera, por ejemplo, ocurrió en mayo para el caso de Callao, en caso de Chicama, mientras que para Callao ocurrió en septiembre, ¿no? Y las magnitudes de esa diferencia de inversión, de incremento de viento en la zona costera y oceánica, está alrededor de 0,5 metros por segundo, ¿no? Y en el caso de Callao es ligeramente más intenso, está entre 0,6 a 0,7 metros por segundo, ¿no? Así. Y también estoy mostrando las intensidades ahí, ¿no? Ahora, si nos fijamos ahora, si hacemos un zoom, o sea, si nos enfocamos en el comportamiento del viento, digamos, diario, ¿no? Diario, en la zona de Paita, por ejemplo, acá estoy graficando, el comportamiento del viento oceánico y costero, ¿no?, frente a Paita. Podemos ver que en el caso de los meses antes del Niño costero, por ejemplo, desde noviembre del 2016, ¿no?, los vientos estaban alrededor del promedio, ¿no? Alcanzaban intensidades por debajo del promedio, diría. La línea roja es el promedio climatológico, ¿no? Entonces podemos ver de que los meses de noviembre, diciembre del 2016, los vientos en promedio estuvieron por debajo del registro histórico, ¿no?, o registro climatológico. Mientras que en los meses ya de enero, los vientos, digamos que disminuyeron bastante su intensidad, ¿no? Y justamente coincide en que esos días, entre la quincena de enero, ocurrieron floraciones algales, ¿no? En la zona, o llegaron a registrarse floraciones algales en Paita y en Sechura, ¿no? Bueno, esto es, digamos, una ventana del comportamiento de vientos en la época del Niño Costero 2017, ¿no? Ahora, si nosotros contrastamos el comportamiento del viento, tanto oceánico y costero, con respecto a los registros de temperatura y salinidad realizados en el litoral de Paita, ¿no?,
lo que realiza información que es recopilada por el laboratorio de IMARPE Paita, ¿no? Vemos justamente de que el momento en que sucedieron estas floraciones algales, justamente la salinidad disminuyó, ¿no? Disminuyó, o sea, se registró ingreso de aguas, disminuyó la salinidad e incrementó la temperatura, ¿no? Entonces, justamente esto corresponde al periodo en el cual, digamos, ya la temperatura comenzó a incrementar abruptamente, ¿no? Y comenzaron, digamos, a acercarse a las aguas oceánicas, ¿no? Entonces, esto en un primer momento, digamos, desencadenó la aparición de floraciones algales, ¿no? Si bien es cierto, después la salinidad registró valores mucho más bajos, pero es también por el ingreso de las aguas las aguas producto de las lluvias, ¿no? Entonces ahí que contribuyeron a una disminución mucho mayor de la salinidad, ¿no? Y claro, y la temperatura seguía aumentando, ¿no? Este comportamiento, digamos, de temperaturas altas y salinidad baja se registró hasta inicios de abril, ¿no? Pero después ya, digamos, el niño costero, digamos, disminuir su intensidad e ir paulatinamente ya a condiciones normales, ¿no? Pero también coincide con la ocurrencia de vientos intensos justamente en los primeros días de abril, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá ya, desde ya las condiciones de viento vienen, están bastante asociadas con la ocurrencia, digamos, del acercamiento de aguas oceánicas hacia la costa, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos o tratamos de aplicar los criterios de intensificación y debilitamiento de viento, podemos identificar que, por ejemplo, en diciembre, por ejemplo, ocurrió una intensificación de viento, ¿no? Aproximadamente el 10 de diciembre, pero días antes, en noviembre y los primeros días de diciembre, ya venían ocurriendo episodios de debilitamiento de viento, ¿no? Estos episodios de La debilitamiento señorita de viento, que sí, normalmente tienen duraciones mayores a 3 días, ¿no? Pero también pueden ocurrir debilitamientos de vientos de un día, 2 días, ¿no? Así, o de mucho más, ¿no? Como por ejemplo, durante el Niño Costero se observó, por ejemplo, que los vientos podían disminuir por más días, 7 días, 8 días, ¿no? Así. Y eso lo voy a mostrar en una estadística más adelante, ¿no? Entonces ya, tenemos que la ocurrencia del niño entonces se dio cuando los vientos ya estaban en el umbral de debilitamiento de viento y menores intensidades todavía, ¿no? Entonces, mientras que la culminación del Niño Costero, digamos, coincide también ya con la intensificación del viento que se dio en los primeros días de abril, ¿no? Y después también ya con el incremento estacional de la intensidad del viento que ya ocurrió para los siguientes días, ¿no? De meses y semanas, ¿no? Bueno, acá también coloqué un comentario del registro de las floraciones algales, ¿no? Como consta en el laboratorio de Paita, ¿no? En la cual ellos catalogaron a estas floraciones algales de tipo, fueron floraciones algales Dinophyxus acuminata y fueron de tipo potencialmente tóxicas, ¿no? Bueno, también tenemos un tercer análisis un tercer grupo de resultados, ¿no? En la cual nosotros analizamos la variación del viento en 5 localizaciones específicas. Entonces, basándonos también en el umbral de intensificación y debilitamiento, podemos identificar, por ejemplo, la cantidad de días en que los vientos están por debajo del umbral y también podemos identificar la intensidad promedio que llegan a desarrollar, ¿no? Y así es como, por ejemplo, podemos ver que en el caso de Paita, ¿no? Desde octubre del 2016 ya se venían registrando debilitamientos de vientos, ¿no? Lo mismo sucedía en Chicama, en Callao también habían algunos debilitamientos de viento, pero no eran tanto como en el caso de Chicama y Paita, ¿no? Así. En San Juan también había también ocurrieron debilitamientos de viento, pero hay que tener en cuenta que San Juan tiene un umbral de debilitamiento mucho más alto, ¿no? En el caso de Hilo, los debilitamientos fueron menores, ¿no? En comparación a Chicama y Paita, ¿no? Entonces, estas estadísticas en sí de cantidad de días e intensidades promedios que llega a alcanzar, el viento, entonces fueron obtenidas y calculadas basadas en estos umbrales, ¿no? Que comenté a un inicio.
y se puede llegar a determinar, como les dije, la cantidad de días que ocupan estas o que ocurren estos debilitamientos o intensificaciones, ¿no? También se puede llegar a determinar la velocidad, la intensidad promedio que llegan a desarrollar, ¿no? Para el caso de los debilitamientos, por ejemplo, llegan a ocupar 3 o 5 días, ¿no? Y alcanzaron magnitudes de 2.2 o 3.2, por ejemplo, en el rango de 2.2 a 3.2 metros por segundo, ¿no? Por ejemplo, en el mes de diciembre ocurrieron 13 días de vientos débiles, con periodos, ¿no?, de 3, 5 y 5 días de duración, ¿no? Y sus intensidades fueron entre 2.7 a 1.5 metros por segundo, ¿no? Así. Mientras que vientos intensos, periodo de intensificación de viento no hubo ninguno, ¿no? En el caso de Paita. En el caso de estamos analizando el caso de Chicama, disculpe. Entonces, para el momento en que ya ocurrió el niño costero, por ejemplo, en enero del 2017, se llegaron a registrar, por ejemplo, 21 días de vientos débiles o por debajo del umbral de debilitamiento de viento, ¿no? Y tuvieron duración de 3, 4 y 10 días de duración, ¿no? Con intensidades aproximadamente de 1.2 a 1.7 metros por segundo, ¿no? Mientras que ya en el mes de abril, por ejemplo, ocurrió un periodo de intensificación o 2 periodos de intensificación de 3 días de duración, ¿no? Con magnitudes de 5.1 y 5.9 metros por segundo, ¿no? En abril ya también ocurrieron 2 intensificaciones de viento, pero una de ellas tuvo una duración de 8 días y con magnitud promedio de 6.6 a 6.3 metros por segundo, ¿no? Entonces, digamos que estos 2 eventos de intensificación, tanto el de abril y marzo, ¿no?, digamos, fueron ya los precursores para el declive de la condición del niño costero, ¿no? Ahora, entonces, si nosotros analizamos la estadística de eventos tanto de intensificación y debilitamiento de viento, llegamos a encontrar que en estos 22 años de análisis, ¿no?, que van desde el año 2000 al 2021, se registran un alto volumen o una gran cantidad de eventos tanto de intensificación y debilitamiento de viento que tienen duración de un solo día, ¿no? Y también en segundo lugar tenemos vientos de 2 días de duración, pero que van aproximadamente en el orden de 150 eventos, ¿no? Que han ocurrido durante estos últimos 22 años, ¿no? Y así, a medida que vamos viendo, vamos incrementando o vamos buscando eventos con mayor cantidad de días, estos son menores, ¿no? Así, tanto en los eventos de intensificación como en los eventos de debilitamiento. Ahora, si analizamos su variabilidad, el comportamiento de estos eventos a lo largo de los años, ¿no?, desde el año 2000 a 2021, vamos a encontrar que en los años 2001 a 2008, ¿no?, la zona frente a Paita tuvo mayor ocurrencia de vientos de intensificación, ¿no?, o eventos de intensificación. Llegaron, por ejemplo, a registrarse hasta 27 eventos de intensificación, ¿no? En este caso quiero resaltar de que me estoy refiriendo a eventos de identificación, aquellos eventos que tienen por lo menos más de 2 días de intensificación de viento, ¿no? Los de un día no los estamos considerando, ¿no?, en esta estadística, ¿no? Entonces, estas intensificaciones, digamos, han sido mayores o fueron mayores en estos años, ¿no?, entre el 2001 y 2008, ¿no?, para la zona de Paita y Chicama principalmente, ¿no? Así. Mientras que los debilitamientos de vientos están siendo más frecuentes en los años, o fueron más frecuentes, principalmente, bueno, en el año 2016-2017, ¿no?, y en segunda instancia entre los años 2009 y 2014, ¿no? Entonces podemos ver acá, he resaltado con color rojo, ¿no?, que en el año 2016, por ejemplo, en promedio ya haciendo una sumatoria para todas estas 5 localizaciones, por ejemplo, en el 2016 se registraron 175 eventos de debilitamiento, mientras que en el 2017 se registraron 164 eventos de debilitamiento, ¿no? Así. Y en estos últimos años, digamos que los debilitamientos han sido un poco menores, ¿no?, pero tienen cantidades importantes, ¿no? Ahora, entonces, digamos, esta información de los eventos del viento junto al seguimiento de la información de viento satelital
contribuyen, digamos, a hacer un monitoreo de las condiciones de viento. Estas condiciones de viento normalmente las calculábamos basado en el índice de Bakun, ¿no? Pero ahora ya con los criterios que contamos de intensificación y debilitamiento de viento, hemos considerado hacer el seguimiento basándonos en que, por ejemplo, en ubicar las zonas, ¿no? Que tengan mayor a 4 metros de intensidad de viento por segundo, ¿no? Por más de 5 días consecutivos. Entonces, las zonas que tienen más de 5 días consecutivos, que alcanzan 4 metros por segundo por más de 5 días consecutivamente, los estamos agrupando y delimitando en contorno, ¿no? Y por ejemplo, vemos de que estas zonas, digamos, de intensificación de viento, por ejemplo, para estos últimos meses, durante el momento en que los vientos han estado de condición moderada a intensa, ¿no? Vemos de que gran parte de la zona frente a Perú tenía condiciones de afloramiento activo, ¿no? Mientras que la zona entre Huacho y Pisco, digamos, en los meses de abril, por ejemplo, presentó una disminución, ¿no? Tanto en el índice de afloramiento calculado por la fórmula, como por el criterio basado en los umbrales de intensificación de viento, ¿no? Entonces, este comportamiento del viento, digamos, obedece también el comportamiento del viento de la costa hacia la zona oceánica, principalmente hasta 200 kilómetros, que es donde estamos mostrando en este diagrama, ¿no? Coincide bastante con la configuración del incremento de viento que también hemos encontrado, digamos, con la información recolectada por los cruceros de IMARPE, ¿no? Principalmente entre los años 1999 y 2013, ¿no? Que esta imagen es una imagen de una publicación, ¿no? Del libro La Anchoveta, ¿no? Y se puede ver allí que esta intensificación de viento hacia el océano, digamos, es coherente, ¿no? Con lo que hemos encontrado ya en la información de los barcos, ¿no? Así. Ahora entonces, digamos que estos criterios de intensificación y debilitamiento de viento están siendo ya acoplados, digamos, a las salidas del modelo CROCO, ¿no? Que es lo que ya viene trabajando el laboratorio de modelado oceanográfico, ¿no? Entonces, estos criterios en sí van a ser acoplados a las condiciones oceánicas, tanto de temperatura, salinidad, ¿no? En una área de 5 grados norte a 22 grados sur, ¿no? Y desde los 96 a 70 grados de longitud, a una resolución de 10 kilómetros, ¿no? Entonces, la idea es de que estos criterios en sí de intensificación y debilitamiento de viento sirvan, ¿no? Como indicadores para poder determinar los momentos en los cuales el afloramiento costero peruano se intensifica o disminuye su intensidad, ¿no? Entrando a un periodo de relajación, ¿no? Así. Entonces, la idea es, con estos criterios, que estos criterios contribuyan a tener un modelo predictivo de las condiciones marinas frente a Perú y sean y sirvan también como indicadores preventivos, ¿no? Predictivos de cómo pueden afectar a las condiciones de los recursos hidrobiológicos, ¿no? Así. Bueno, en conclusiones, entonces, con las diferentes estadísticas que hemos obtenido, sabemos, ¿no? Que en sí ya los periodos de intensificación y debilitamiento influyen de manera diferente sobre las condiciones marinas en las zonas de afloramiento, ¿no? Ahora, estas metodologías desarrolladas, bueno, están siendo acopladas, ¿no? E integradas con las salidas del modelo operacional CROCO, ¿no? Para poder hacer un seguimiento a las olas de calor, las floraciones algales nocivas, ¿no? Y eventos hipóxicos frente a la costa de Perú, ¿no? Entonces, eso es cuanto quería mostrar en esta presentación y bueno, de antemano quedo atento a cualquier pregunta, consulta o interés, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros expositores de hoy, Rodrigo Mogollón y David Correa. Seguidamente abrimos el micro para quienes tengan alguna pregunta o comentario a nuestros expositores. Les agradeceremos usar el icono de levantar la mano para que sea de forma ordenada. Ok, damos pase a Abby. Buenas tardes.
felicitaciones tanto a Rodrigo como a David por sus exposiciones. Y quería hacer una pregunta para David. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre el anticiclón del Pacífico Sur y los eventos de vientos y cómo podría afectar el afloramiento costero peruano? Sí, gracias. Bueno, como ya había mencionado en una diapositiva, los vientos en el caso de Perú, digamos, tienen una influencia directa principalmente en la zona sur, entre Pisco y San Juan de Marcona, ¿no? Pero nosotros, bueno, no era motivo de esta presentación, pero tenemos unas estadísticas y un paper, digamos, ya en ejecución, ¿no? Revisión también, ¿no? En la cual hemos realizado las estadísticas la comparación, ¿no?, de los indicadores del anticiclón del Pacífico Sur, como su posicionamiento latitudinal, longitudinal e intensificación, versus los indicadores del afloramiento como la capa de mezcla y bombeo ENMA. Y tenemos, digamos, de que el anticiclón la influencia del anticiclón, o la variación latitudinal principalmente del anticiclón, tiene bastante influencia desde San Juan hasta aproximadamente Chimbote, esa zona, ¿no? La zona norte de Perú, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces ya tenemos ya estudios que muestran esa influencia, ¿no? Será motivo de otra presentación, de hecho, ¿no? Pero sí hay influencia, ¿no? Sí hay influencia del APS con respecto a la dinámica de vientos y el afloramiento costero, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias, David. Disculpen, y para Rodrigo, ¿Tenemos alguna otra pregunta? Para Rodrigo, quisiera, Adelante. disculpa, sí. Para una región costera en particular, ¿no?, ¿cómo se podría obtener información condensada, ¿no?, acerca de las olas de calor Pedimos por marinas? favor encender sus cámaras a todos los asistentes. A ver, por favor. Sí. A ver, vamos con la respuesta de Rodrigo a la pregunta de Abby y después con la foto, por favor. Si me permiten presentar brevemente un slide en el cual podría responder de forma más aquí. Si pueden ver lo que estoy presentando. Sí. Bueno, listo. Como yo había comentado previamente, básicamente las olas de calor, su génesis, la evolución de los drivers que se encuentran por detrás de esta variabilidad de cada ola de calor, es bastante dependiente del espacio, es decir, del local. Y bueno, se sugeriría que, por ejemplo, cuando la web esté lista para ser presentado, de esta forma un usuario quizá podría hacer clic en alguna región del océano y abrirse no solamente este tipo de figuras, sino una que presenté anteriormente, esta, en el cual presento un diagrama de barras, en el cual se podría observar de forma cronológica cada evento, pero por cada píxel, ¿no? Es decir, en este ejemplo bastante particular de la región norte, se obtuvieron solamente 30 olas, pero eso no quiere decir que en cualquier punto de grilla de todo lo que consideramos región norte, solamente hubieron 30 eventos, ¿no? Sino esto viene de un promedio de la temperatura en esa región. Entonces, mientras más puntual seamos, claramente vamos a tener una variabilidad mayor, no solamente en magnitud, sino en la cantidad de olas. Entonces, lo ideal para un usuario que quiera obtener información más concisa en algún punto costero en particular, es eso, ¿no? Que haga clic por aquí, que se despliegue todas las olas que el script puede detectar, y finalmente mostrar también, al igual como mostré en el estudio de las composiciones, mostrar también la evolución desde el primer día o quizá un poco antes también
de la generación de cualquier ola de calor que el usuario pueda elegir, ¿no? Y de esta forma ver las anomalías de la temperatura, de la capa de mezcla, cómo fue el viento, el transporte de Ekman, flujos de calor, bueno, etcétera, ¿no? Toda la física que está relacionada, ¿no? E incluso sería importante, ¿no? Es decir, para este ejemplo en particular, que fue hecho en Paita, se identificaron 62 olas, de las cuales 45 de ellas sucedieron durante condiciones ENSO, ¿no? Niño, ¿no? Y las otras, que fueron 17, durante con condiciones neutras. Entonces, si bien es cierto, hay algunas diferencias, pero de esa forma yo consideraría que el usuario podría tener información como completa, ¿no? No solo de la evolución de cada ola, sino de los forzamientos responsables a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de la duración de cada ola, ¿no? Y de cierta forma, bueno, esto se realizará con base pues, a la capacidad interpretativa también de cada usuario. Pero esto ya es posible y tal vez ya esté disponible eh, cuando el sistema Crocopisca se encuentre 100% funcional. Gracias, Rodrigo. Sí, muchas gracias, Rodrigo, por tu respuesta. Y vamos con una última pregunta de Kobe Mosquera. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación, esto es muy interesante. La pregunta para Rodrigo, justamente las olas de calor que menciona. Un par de preguntas. Justamente Sí. habías mencionado en el último slide que has hecho un análisis de que durante el ENSO hay un grupo de ondas, olas de calor. Pero en este caso, si tenemos un evento un evento El Niño, ¿no? Tenemos un evento cálido ya, o sea, por encima de muchos valores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ola de calor? O sea, la oscilación que pueden haber o todo el periodo del evento El Niño. Por ejemplo, el Niño Costero del 2017 duró 3 meses y estuvo con valores altos, ¿no? En este caso, Claro. ¿cómo planteas? Bueno, Esa es una pregunta. hoy. Primero. Sí, bueno, los criterios con los cuales trabajamos son los que fueron publicados en el trabajo de Hopday del 2016 y otro posterior en el cual nos da las herramientas necesarias para poder identificar el inicio y el final de una ola de calor propiamente dicha, ¿no? Entre ellas, como mencioné al inicio, tiene que estar pues por encima del percentil 90. Tiene que durar al menos 5 días. También, si es que a lo largo de la evolución de esta ola de calor hubieran huecos, o sea, saltos, en el cual no cumplen con esta característica de al menos 2 días, todavía se puede concatenar y se podría considerar que es el mismo evento que ya inició antes, ¿no? Pero si este salto es de más días, por ejemplo, 3 días, el algoritmo lo que hace es particionarlo, ¿no? Decir, bueno, tenemos un evento, luego de algunos días más otro, y de esa forma se tendrían al final fechas fijas de inicio y de fin, ¿no? Tu pregunta en particular sobre este niño costero del 2017, en efecto, nuestro algoritmo también lo identifica como un niño bastante largo, ¿no? De varios meses, y que a pesar que sabemos que fue consistentemente caliente en toda la región costana norte, aún tenemos algunas particularidades. También se nos particiona. Sin embargo, la señal aparece claramente, ¿no? Es decir, es posible que una ola de calor dure meses, dure hasta un año, ¿no? Básicamente, mientras cumpla con todos esos requisitos, puede ser considerado ola de calor, ¿no? Ya. Y la segunda pregunta, ya disculpen, es cuando me mostraste tu mapa, las olas de calor no solamente es en la superficie, ¿no? Del mar, es en cualquier lado. Pero tú mostraste que también había, me parece, una ola de calor en el fondo, debajo de la superficie. Sí. ¿A qué se debería
justamente en la costa norte, me parece que había una forma, una idea de a qué se deba, porque arriba ya mencionaste que has hecho un balance y has mencionado los proxies, ¿no? Que pueden ser Ok, sí. los vientos, etc. Y abajo. Bueno, abajo no nos hemos concentrado mucho, ¿no? Sobre todo porque, como bien sabes, el balance calor básicamente identifica y puede caracterizar las olas de calor en una capa, una columna rasa. Sin embargo, no nos enfocamos mucho en esos eventos que ocurrieron que ya son muy subsuperficiales, o sea, por debajo de los 150 metros, pero nos hemos basado en el hecho de que al mirar la variable llamada intensidad acumulada, básicamente los valores son bajos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el impacto térmico de estas olas, que bien es cierto han sido frecuentes, que parecen quizá como un ruido, tal vez podemos pensar que tiene alguna implicancia dinámica, tal vez con la topografía. Sin embargo, el impacto térmico es tan insignificante cuando comparado con lo que sucede realmente en los primeros 100 metros, que incluso podemos negligenciarlo, ¿no? Entonces, deberíamos hacer un análisis mucho más robusto para poder enfocarnos en aquellos eventos mucho más profundos para poder dar una explicación física, ¿no? Claro, lo que pasa es que como mencionaste es el percentil 90, quizás ahí como no hay mucha variabilidad, esos pequeños valores que tú ves de anomalía quizás podrían estar dentro de la definición de ola de calor. Y ahí se me ocurre que, como no habías mencionado tampoco el impacto de la onda Kelvin, que siempre la tenemos. Entonces la onda Kelvin, justamente, si podemos ver los flotadores Argo, tiene un impacto debajo de la superficie, ¿no? Entonces, y justamente se ve, y podemos verlo ahora último, hemos tenido un escenario frío y han aparecido una onda Kelvin cálida y ha incrementado alrededor de 300 metros la temperatura del mar. Y como tú dices, como no hay mucha variabilidad, quizás ese valor pequeño, que aparentemente es pequeño, está dentro ahí en ese punto, Público, sí. cerca del perfil, ¿no? Ok, es un comentario, disculpa. Sería todo. Gracias.